Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moz. Este es el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Y hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más liberadoras y, la verdad, a veces más desafiantes del curso, que es el tiempo, y más específicamente el poder que encontramos en un solo instante. Exacto. ¿Alguna vez han sentido que viven corriendo? Como entre el arrepentimiento por algo que pasó y la ansiedad por lo que viene. Bueno, el curso nos dice que hay otra manera de usar el tiempo. De hecho, nos presenta dos caminos, muy claros, el del ego y el del Espíritu Santo. Es una propuesta radical, porque la idea central es que el tiempo no es algo neutro que simplemente pasa. Es una herramienta. Siempre la estamos usando para algo. La pregunta es, ¿para qué fin? De acuerdo. A ver, vamos a desempacar eso. Los textos trazan de inmediato estos dos caminos, casi como si fueran opuestos. Empecemos por el que quizá nos suena más familiar, el que las fuentes llaman el tiempo del ego. ¿Cómo lo describen? Pues lo describen como un arma. Así de claro. El argumento es que el ego, que es esa parte de la mente que cree en la separación, en el miedo, usa el tiempo para reforzar su propia existencia. Y su método es bastante astuto. Nos convence de que el peligro, el infierno, si quieres, siempre está en el futuro. Claro, y para que ese miedo al futuro se sienta real, necesita pruebas, ¿no? Supongo que ahí es donde entra el pasado. Justo. El texto argumenta que el ego nos arrastra al pasado para encontrar justificaciones. Usa nuestros errores, nuestras heridas, para construir un caso súper sólido de culpa y de rencor. Y una vez que esa culpa está bien cimentada, la proyecta hacia adelante y nos dice, ¿ves? Por lo que existe, te mereces un futuro de castigo. Y ahí nos tiene, atrapados. Atrapados en ese ciclo de arrepentimiento y ansiedad. Hay una frase en el material que me pareció especialmente potente. Decía algo como, el ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo. Es una distinción muy sutil. Sí, y el texto profundiza en eso. Afirma que el ego nos ofrece una especie de inmortalidad en el infierno, o sea, la promesa de que nuestra culpa y nuestro sufrimiento nos van a perseguir incluso más allá de la muerte. ¡Qué fuerte! Pero es que, si lo piensas, describe una experiencia muy humana. Esa sensación de que hay errores de los que uno nunca va a poder escapar. Totalmente. Pasa todo el tiempo. Uno puede estar teniendo un día súper tranquilo y de la nada, la mente te trae un recuerdo de algo vergonzoso que hiciste hace 10 años. Sí, y el cuerpo reacciona como si estuviera pasando ahora, la misma punzada de vergüenza. O la anticipación de una junta difícil la próxima semana. Ya te está robando la paz de hoy mientras ensañas conversaciones que ni siquiera han ocurrido. Ese es el mecanismo. Ese es precisamente el mecanismo que describen. Pero, y aquí es donde todo da un giro de 180 grados, se nos presenta la alternativa. Se contrapone esta visión con la del Espíritu Santo, que en esta filosofía es nuestra mente cuerda, nuestra conexión con la verdad. Y para esta otra perspectiva, el tiempo ya no es un arma. Para nada. Es un recurso de aprendizaje. Es un cambio de propósito total, de un instrumento de castigo a una herramienta de enseñanza. ¿Y qué se supone que tenemos que aprender? A alcanzar la paz. El texto postula que el Espíritu Santo usa el tiempo de una forma radicalmente diferente. Se enfoca solo en el presente. ¿Para qué? Para deshacer el miedo. La lógica es súper simple. El miedo, por definición, no puede existir en el ahora. Siempre es una proyección. O sea, ¿se basa en un recuerdo del pasado que ya no existe? No, o en una fantasía sobre el futuro que todavía no ha llegado. Ambos, según el curso, son ilusiones. Entonces, mientras el ego usa el pasado y el futuro para anclarnos en el miedo, esta otra perspectiva usa el presente para liberarnos. Ujú. Hay una frase muy poética que dice que, para el Espíritu Santo que solo conoce el presente, cada instante es un nacimiento limpio y sin mancha. Es una imagen poderosísima, la de un borrón y cuenta nueva disponible a cada segundo. Un nacimiento sin mancha. O sea, no importa la historia que arrastremos, cada instante ofrece la oportunidad de elegir de nuevo, sin la carga del ayer ni la angustia del mañana. Lo que nos lleva a la pregunta obvia. Si el tiempo del ego es una trampa tan efectiva, ¿cómo se sale uno de ella? Me imagino que los textos ofrecen una vía de escape. Sí, y es el concepto central de todo esto, el instante santo.
Y aquí es crucial, como advierten las mismas fuentes, no malinterpretar el nombre. No se refiere a un estado místico elevado o a una experiencia que requiere años de práctica. Suena a algo que uno tendría que ganarse, ¿no? Podría sonar a eso, pero la definición que se da es mucho más accesible. El instante santo es simplemente este instante ahora mismo. Es el momento en que se toma la decisión consciente de entregárselo a esa mente cuerda, al Espíritu Santo, en lugar de al ego. Es un cambio de lealtad en el ahora. ¿Y qué pasa en ese momento de entrega? ¿Qué lo define? La característica principal es la suspensión total del juicio. Y la lógica es impecable. Si el juicio se basa por completo en el pasado, en lo que alguien hizo, en lo que yo hice, Ujú. al soltar el pasado en este instante, El juicio se queda sin fundamento. No hay sobre qué juzgar. Y esto abre la puerta a lo que se llama comunicación perfecta. Una mente abierta a dar y recibir sin barreras. fíjate que mientras leías esa sección, hubo una condición que me pareció la más desafiante y al mismo tiempo la más liberadora. Dice algo así como, no se requiere que no tengas pensamientos impuros, sino que no tengas ninguno que quieras ocultar. Eso me detuvo. Ujú. No se trata de ser perfecto, sino de ser radicalmente honesto. Es un punto fundamental. La práctica no es una batalla por purificar cada pensamiento, sino un ejercicio de transparencia total. Dejar de esconder esas pequeñas parcelas de ataque o de juicio que guardamos. Y eso es increíblemente práctico. Uno piensa en una discusión. Quizás se dicen cosas muy civilizadas, pero por dentro hay un pensamiento oculto, un ya me las pagarás. O un no te mereces mi respeto. Exacto. Según esta lógica, ese pensamiento que atesoramos en secreto es la barrera. Eso es lo que nos saca del estado de paz. Y es natural que al escuchar esto surja como una sensación de agobio. La mente del ego interviene y dice, ¿qué tarea tan monumental? Te va a tomar una eternidad alcanzar eso. Totalmente. Es una objeción muy razonable. Suena a un trabajo de toda una vida. Y es justo ahí donde el curso introduce una de sus preguntas más geniales y desarmantes. Ante esa tentación de pensar en el largo camino, nos invita a preguntarnos, ¿cuánto dura un instante? Es una pregunta que frena en seco el pensamiento lineal. Por completo. El cambio que se propone no requiere tiempo. No es un proceso gradual. Requiere disposición. Un instante. Es tan largo como se necesita para recordar la perfecta cordura. El amor perfecto y la paz aquí y ahora. No es una cuestión de duración, sino de decisión. Y esto nos lleva a la arena donde todo se pone a prueba. El material es muy claro en que el campo de aplicación principal del instante santo son nuestras relaciones. Tiene todo el sentido. Ahí es donde el pasado y el futuro parecen tener más poder sobre nosotros. Sin duda, ahí el ego juega sus cartas más fuertes. Los textos describen lo que llaman relaciones especiales. Que no significa que sean maravillosas, ¿eh? No, para nada, sino que están al servicio del propósito especial del ego, que es demostrar la separación. Y estas relaciones, se argumenta, se basan en el sacrificio, la culpa y la idea de que necesitamos obtener algo del otro para sentirnos completos. La clásica idea de la media naranja, o la creencia súper arraigada de que el sacrificio es una prueba de amor. Mira todo lo que he hecho por ti, ahora me debes algo. Precisamente, el curso argumenta que esa dinámica, basada en la deuda y el sacrificio, inevitablemente genera resentimiento y un ciclo de ataque. Dice que el ego une cuerpos, no mentes. Hay una cita que es brutalmente directa. Toda ira no es más que un intento de hacer que alguien se sienta culpable, y este intento es la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. Es demoledora esa frase. Es que sugiere que, en el fondo, muchas de nuestras relaciones más cercanas están basadas en un sistema de culpa y ataque mutuo. Es una perspectiva muy retadora, sí. Pero de nuevo, no se queda ahí. Ofrece la alternativa. Al aplicar el instante santo a una relación, al entregarla a la guía del Espíritu Santo, la transformamos. Pasamos de una relación especial a una relación santa. ¿Y cuál es la diferencia fundamental en la práctica? Que en ese instante el juicio basado en el pasado se suspende. Vemos a la otra persona libre de la historia que hemos construido sobre ella, libre de nuestras proyecciones. Y esto se conecta con una de las ideas más radicales del texto, en una sección que se llama La Navidad como el fin del sacrificio. Uf, esa sección es
Es un parteaguas. La afirmación es tajante. El sacrificio no es amor, es ataque. El amor verdadero argumenta, no pide nada a cambio. Eso sí que es ir a contracorriente de casi todo lo que hemos aprendido culturalmente sobre el amor. Totalmente. La lógica es que el sacrificio siempre implica que alguien pierde para que otro gane. Refuerza la idea de separación. Y el amor desde esta perspectiva es siempre expansivo. Nunca exige una pérdida. Dar y recibir se vuelven lo mismo. Y para aterrizar esto, el texto ofrece una herramienta muy concreta, una especie de oración que se puede usar en cualquier momento. Sí, la leí. Es muy interesante. Dice algo como: te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que serás liberado a menos que yo quiera usarte para aprisionarme. Y sigue. En nombre de mi libertad elijo tu liberación, porque reconozco que seremos liberados juntos. Analicemos esa frase. Es potentísima. No dice, te perdono por lo que me hiciste, que podría implicar una posición de superioridad moral. Cierto. Dice, elijo tu liberación para encontrar la mía. Es un reconocimiento explícito de que estamos interconectados. Tu prisión es mi prisión. Y tu libertad es la mía. Cambia el perdón de un acto de condescendencia a un acto de sanación mutua. Y si ampliamos la visión, parece que todo esto, el uso del tiempo, nuestras relaciones, todo se reduce a una elección fundamental que estamos haciendo a cada instante. Exactamente. Los textos lo enmarcan como la elección entre la pequeñez y la grandeza. Elegir el tiempo del ego, las relaciones basadas en el sacrificio, es elegir la pequeñez. Es creer que somos cuerpos frágiles, vulnerables, que necesitamos arrebatarle pedazos de felicidad al mundo. Es, en el fondo, una autoevaluación. Nos juzgamos como indignos de una paz verdadera y duradera. Cada decisión que tomamos se deriva de lo que creemos que somos. Esa es otra idea clave. Todo se remite a esa pregunta de identidad. ¿Qué soy? ¿Soy un cuerpo limitado y culpable que necesita defenderse? ¿O soy, como dice el texto, el anfitrión de Dios, la morada de la grandeza? Esa es la pregunta que se nos plantea en cada decisión, por trivial que parezca. El texto la formula de forma muy directa. ¿Serías rehén del ego o anfitrión de Dios? Y la forma en que respondemos a un correo, nuestra reacción en el tráfico, la manera en que escuchamos a nuestra pareja. Cada una de esas acciones es una respuesta a esa pregunta. Y nos traerá la experiencia del cielo o la del infierno, aquí y ahora. Así que, en esencia, la práctica del instante santo no es más que el acto consciente de elegir la grandeza. Es el momento en que dejamos de buscar la paz afuera y reconocemos que, según esta filosofía, ya reside dentro. Ese es el corazón del mensaje. Es lo que el curso llama el tiempo de Cristo, que no se refiere a un periodo histórico, sino a un estado mental disponible para cualquiera en cualquier momento. El renacimiento a nuestra verdadera identidad, libre de sacrificio, de culpa y de miedo. Es, en una palabra, el reconocimiento de nuestra propia magnitud. Un recorrido fascinante, la verdad. Una visión del tiempo que lo convierte todo, desde un recuerdo doloroso hasta una relación conflictiva, en una oportunidad. Una oportunidad para elegir de nuevo. Al final, después de analizar todas estas capas, la idea que más resuena es la de propósito. Los textos nos dejan con un pensamiento provocador. Si el tiempo es realmente un dispositivo de aprendizaje y no una prisión, ¿qué cambiaría si empezáramos a tratar cada momento frustrante, cada retraso, cada aparente pérdida de tiempo, no como un error en el sistema, sino como parte de un plan de estudios perfectamente diseñado para nuestra propia liberación? Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. La invitación de hoy es simple aunque profunda. La próxima vez que alguien se sienta atrapado por el pasado o ansioso por el futuro, que se detenga, que respire y se pregunte, ¿puedo ofrecer este preciso instante al Espíritu Santo? ¿Puedo, solo por un momento, soltar mis juicios y simplemente estar aquí? Si esta reflexión ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre: Primero tu paz y después lo demás.